En aquel tiempo de varones, de figuras hegemonizantes, señores feudales. No hablo de muchos siglos atrás, ni de revoluciones, hablo del 20. Cambalache para muchos, pero como el tango lo manifiesta, tiene una riqueza en la descripción, la letra, que aplicada a cualquier siglo, además del cambalache, el 20, nos daría algún tipo de resultado. Si las construcciones personales fueron dejando en el orillo datos para la historia, tomo de esta idea de perdurabilidad que tuvo la dirigencia política o la política no hace muchos años atrás, ni el siglo pasado, pero estamos tan cerca del mismo que lo entenderá, que el mayor contenido, poder y riqueza es de aquel que sabía conducir, aquel y aquella, más aquel, hombre. Se repetían los resultados, cada 2 años las elecciones, y siempre la misma cantinela, decían. Pues bien, recuerdo haber dicho, ¿y por qué no se le gana? No es solo el mérito de aquel que triunfa, sino que revela la incapacidad de aquel que no supo enfrentarlo, que no pudo o no quiso, o espera el momento, que sería el desgaste natural, por lo que suelo plantear también cuestiones biológicas. La acción política de puesta en escena en el Estadio Único de La Plata ratifica que la conducción es ella y no en un sentido despectivo o peyorativo, de confirmación que Cristina Fernández de Kirchner es la figura de la centralidad, que para muchos habla como si fuese una madre enojada retando a los niños. Pero si se quedan únicamente aquellos que se quedan allí, es porque le temen un poco a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, o porque la simplificación abona aquello que a lo largo de este ciclo hemos dicho, que es la no ambición del conocimiento, o de la interpretación de lo que suele verse entre líneas de la política. La vicepresidenta de la Nación es quien gestó la coalición. No es que se va a llevar mejor con Sergio Massa o Massita. Tampoco Sergio Massa se va a llevar extremadamente bien con Cristina Fernández, pero sí con Máximo, porque es el presidente del bloque Frente de Todos en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. Y Alberto Fernández significó la síntesis de aquello que no podía alcanzar per se Cristina Fernández de Kirchner. Pero el proyecto es Máximo 2023, que todos dicen, y quienes estuvieron acá, muy cerca de él, cuando se inauguraron las casas en Barrio La Perla, que sorprendió la simpleza con lo que dice mucho y se asemeja al padre. Incluso ahí hay una mirada que Máximo es más componedor, como lo fue Néstor, y no tan disruptivo, intolerante como Cristina, como mirada de género respecto a la política. Lo que sí me queda claro para hacer yo una síntesis de lo que pude ver y escuchar es que la figura presidencial se desdibuja, sea hombre o mujer, en este caso hombre, porque Alberto Fernández no está convencido de construir el albertismo, pero es Alberto. Y es una parte del gabinete a quien la vicepresidenta de la Nación les habla diciendo, si no les gusta, no quieren, no sienten, no viven, váyanse, hay otras formas de vivir. Incluso dentro de la política. No en niveles tan altos, quiero decir, o en rangos elevados. Pero esto que vimos en el Estadio Único de La Plata es lo que se conoce como el loteo del poder. Y están actuando en consecuencia
porque todos hoy se necesitan. Y porque este año la pandemia, pero más que todo la cuarentena, sirvió para aplacar deudas o en todo caso promesas que había efectuado el Frente de Todos, no solamente Alberto Fernández, y la cuarentena ha sido como un bálsamo, no para un estar mejor, sino para justificar que estamos peor. Si hubiese sido Macri, tal vez estaríamos peor. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Para nada. Es 2020, con enormes dificultades sociales, económicas, con una decisión del mundo, le diría, de comprender este fenómeno único y emitir. ¿Para qué? Para aplacar conflictos. Esto como un piso posible en donde los pies colocan su peso, pero caminar requiere de otra práctica, de otra disciplina, de otro ejercicio. La foto del Estadio Único no significa que aquello se asemeje a la unidad, sino como a la necesidad de las partes de estar allí. Y en un país presidencialista, que la figura no esté tan bien valuada, porque habla mucho el presidente, porque el archivo ya no es de hace 10 años atrás de lo que dijo, sino de la semana pasada. Y porque no aparece la vacuna. Y porque se dijo que llegaba, pero no llega. Entonces quisiera recordarles a ustedes, estimados amigos y amigas, que hablamos en este simple programa de una carrera comercial que ante el volumen de inconvenientes que tiene el país por efecto de la política y la dirigencia, siempre demanda la propia inercia de la misma, vender un producto, anunciar algo, construir expectativas y esperanza. Ahí estaba la vacuna. Bueno, llegará, pero habrá escuchado usted también que hay una cepa nueva de coronavirus y en el Reino Unido están todos alertados y alarmados. ¿Quién puede predecir hoy qué va a ocurrir en 2021? En epidemiología, pocos. En infectología, algunos. En política, es tratar de que esto siga un cauce natural para que el descenso no sea tan pronunciado y en algún momento crecer volviendo a los parámetros que había dejado, si quiere usted, Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015. Traducido para que se comprenda, como dice un amigo, que lo entiendan todos. Se requieren muchos años para volver a estar en aquel punto donde no era el mejor, pero no tan desesperante como el actual. Entonces, las figuras deberían mirarse no solamente para decirle a la población en su conjunto que aquí están las diferencias, sino, estando claro el guión de las diferencias, no atacarse tanto porque el de abajo está sufriendo. Lo hace más descarnadamente en el ejercicio de la ambición del poder el Frente de Todos, pero no se equivoque que Juntos por el Cambio van por esa vía. Van por ese camino. Síntesis primera de este programa, entonces, continúa en la perdurabilidad, más allá de varones, alcaldes, señores feudales, en la perdurabilidad del tiempo, el juego que la política se permite dar, sin ofrecer hasta aquí grandes diferencias respecto a lo anterior. ¿Por qué? Porque la cuarentena y la pandemia han dado un uso y un abuso que está tan golpeado el conjunto global que no tiene tiempo de quedarse en aquello que parece pertenecerle únicamente a quienes gobiernan o ambicionan poder. Fue un acto único el de La Plata. Acá en Moreno han ocurrido algunas cosas, pero como no me gusta cosificar ni decir gente, diría que cuerpo colegiado, espacio para discutir la política,
para construir los consensos, para demostrar que aquella intervención vidalista era mejor dejarla desde el inicio de lado y pelear para la recuperación del Consejo Escolar, que termina 2020 sin sesiones, con una causa penal elevada a juicio que tiene que ver con los títulos truchos, apócrifos, con la estafa y la defraudación, con una mujer prófuga que es Miriam Juárez, con muchos procesados y que están mirando la instancia oral que deberá tener fecha, no sé si 2021, 2022 o la propia política hace que se dilate. Pero esto, que sería parte del mundo de la política, tiene un elemento final de 2020 increíble. 5 consejeros escolares, mediados de noviembre, denuncian a 3 consejeros escolares y le piden al fiscal en turno esa semana que meritúe si hay elementos para seguir, o en todo caso, mejor dicho, abrir una causa penal. Quiero que entiendan bien esto. 5 consejeros le llevan a un fiscal para que éste evalúe si hay alguna comisión de delito potencial, entonces que se abra la investigación penal. Los consejeros denunciados: Abel Quirós, Ramón Vera Chávez, Lorena Cáceres. ¿Quiénes denuncian? Sonia Beltrán, Liliana Ojeda, María González, Nair Gómez y Cecilia Parenti, a quien se le notificó o vio por los medios que la causa en donde ella aparece involucrada en una asociación ilícita va a juicio oral, a Mercedes. Y la denuncia, o en todo caso lo que se está pidiendo al fiscal, que investigue si Vera Chávez, Lorena Cáceres y Abel Quirós presentaron un certificado médico con algo de adulteración y de uso para no concurrir a una sesión, porque existe una pandemia, está la cuarentena y el COVID. Trato de decirlo rápido para que no sea extenso esto que para muchos será aburrido. Si la política no puede resolver la asistencia de quienes están en un lugar cobrando poco, mucho o demasiado, si no lo pueden resolver los integrantes de un cuerpo colegiado y se le pide a un fiscal para que evalúe si hay potencialmente la comisión de un delito que es adulteración de documento público, es que retrocedimos no el Consejo Escolar, sino los que hacen política un montón. Porque judicializar la política es el fracaso de la política. Y veremos si los papeles en donde aparecen 2 médicos, un hombre y una mujer, se corresponden a los certificados que presentó, hasta aquí pruebas que llevaron los consejeros escolares, de Lorena Cáceres, consejera escolar, que en este año emitió una carta lapidaria diciendo que se burlaban del ejercicio de la administración pública y de la función que tienen los consejeros escolares, refiriéndose al oficialismo. Noticia que aparece luego que tiene, no diría primacía, pero sí importancia, esto de los títulos truchos a juicio oral. Fíjese que pasamos de algo superior, el Estadio Único de La Plata, con las figuras de la coalición del Frente de Todos, y lo traemos aquí a Moreno, donde el Frente de Todos dice que Juntos por el Cambio no respeta ni la memoria, ni la lucha, ni la recuperación de ese cuerpo colegiado pensado para que las escuelas sean dignas y seguras. Del otro lado, Juntos por el Cambio, con Vera Chávez, que es del Frente de Todos, pero que ahora pinta como partido vecinal, le recuerdan al nuevo oficialismo: allí está con ustedes una mujer que está denunciada en 2 causas penales, una ya elevada a juicio, sin fecha todavía, que se llama Cecilia Parenti. ¿Desde qué lugar nos acusan a nosotros de morales o inmorales? Fracasó la política. Y el mundo sigue andando. Y este programa también. La invitación no tendrá que ver con esto que he presentado como título editorial, sino con un hombre que vive en otro municipio, que trabaja en otra comuna,
que conduce no solamente políticamente ese territorio, sino que tiene inserción en toda la provincia de Buenos Aires, y una mujer que supo estar abajo, que no olvide esas raíces, que pasó por una cámara legislativa local y que hoy, por la presencialidad que es limitada, pero vía Zoom, ha participado de todo lo que significa el trabajo legislativo de la provincia de Buenos Aires. Un hombre con experiencia, una mujer que va creciendo, hacen un programa en donde usted podrá, si quiere, tiene tiempo y ganas, previo a la Navidad, saber qué es la construcción de la política de aquellos que viven de la política o aman la política y desean que ésta sea un instrumento de resolución de conflictos y no agravamiento de problemas. La propuesta es esta, con Joaquín de la Torre y con Débora Galán. En este quórum previo a la fiesta, si es que podemos celebrar algo, quien lo haga, enhorabuena. Y pensar a aquellos que no tienen demasiado para festejar y se preguntan cuándo habrá un acto seguro de celebración y que sea perdurable en el tiempo. Arrancamos así, quórum en contacto directo y, como verán ustedes, sin tapabocas. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, en esta propuesta que hicimos en un año particular, de pandemia, de encierro, de cierta cerrazón para comprendernos un poco y analizar en términos de la política lo que hacen los políticos, hombres y mujeres, nos pareció atinado como producción del programa elaborar una especie de síntesis que sea apertura hacia el año 2021 con figuras que hacen a la política y particularmente por decisión casi personal hablar con hombres del peronismo. No nos mudamos muy lejos de Moreno, incluso hay una vinculación, yo diría una sinergia entre Moreno y San Miguel Moreno, así que le agradezco muchísimo a Joaquín de la Torre que nos conceda estos minutos de su tiempo para hablar un poco de las deficiencias que tiene la política o de la fortaleza que debería presentar la política antes de ir a los dos copones que parece que van vertebrando la historia de nuestro país en los últimos años, que es lo que se llamaría progresismo derecha, aunque si miro los copones hay en los dos de todo. Muy mezclado. Tampoco es un sistema bipartidista que tenemos, pero se parecería mucho a eso. Y así que la primera pregunta, que no es general sino particular, ¿qué es lo que hoy la política debe contener en 2020, cerrando este año, y que sea una plataforma de inicio más o menos sólido en 2021? Hablo de la política, después vamos a los copones. Claramente lo que debería contener es aquello en lo que está en deuda. Nosotros llevamos 37 años de democracia, festejamos en estos días, continua, y el primer presidente de esta moderna democracia fue Alfonsín, y en su campaña nos decía, con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia se cura, ¿no? Entre otras cosas. Sí. En una campaña brillante, más allá de que nosotros perdimos, Alfonsín planteaba eso, ¿no? Y no hablaba de seguridad porque en ese momento la seguridad no era un tema. Pero podría haber dicho, sí, y con la democracia se nos cuida también. Y claramente nosotros 37 años después lo que vemos es que, y no le vamos a echar la culpa a la democracia, sino a la política, porque tu pregunta fue sobre la política, concretamente sobre los políticos más que sobre la política. Sí. Claramente en los cuatro temas estamos muy en deuda, ¿no? La política está en deuda. La política, me refiero a los políticos, sí, estamos en deuda y no solamente no le hemos solucionado ninguno de estos temas a la gente de a pie, sino, digamos, lo hemos agravado.
La praxis Entonces, agravó eso, la praxis lo agravó. Entonces, Sí. bueno, lo primero que tenemos que hacer para saber qué debemos ser es saber qué hicimos mal, y lo que hicimos claramente en estos 4 grupos. Entonces, vos me decís, a mí, Joaquín, ¿qué te parece? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Claramente hemos sido mal administradores de la plata ajena. Hoy la Argentina tiene un montón de deuda, que no es la primera crisis de deuda, sino hubo 4 o 5 en estos 33 años, 37 años. Y entonces, ¿por qué? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que somos malos. La política administra mal la plata de los vecinos. Y la administra mal, y eso es muy sencillo. De 37 años, 33 se gastó más de lo que entró. Pero uno dice, ¿y por qué esta crisis de deuda? Y si vos todos los meses en tu casa gastás más de lo que te entra, en algún momento la tarjeta de crédito te estalla. Bien, si yo lo detengo ahí, sí es clarísima la radiografía que se gasta más de lo que ingresa. Entonces, sí, lo primero que tenemos que tener claro es que en el mundo esos 2 copones sí, están delimitados por qué se hace con la plata que entra. El copón social cristiano gasta la plata en determinadas cosas, en producción, en inversión, en seguridad. El socialdemócrata gasta la plata más en salud, en educación, en subsidios a la gente. Bueno, estos son los 2 mundos. Ahora, en general en el mundo, en el 99% del mundo, lo que está claro es lo que se hace, lo que diferencia a los 2 espacios, a los 2 copones, es lo que se hace con la plata que entra. sí. Pero lo que no se puede hacer es gastar todos los años más plata de la que entra, porque lo que se está haciendo es mal administrando la plata de los pobres vecinos que pagan impuestos. Sí, Que nos vuelve, sí, que nos vuelve con 2 cosas. sí. Con deuda pública, o sea, la gente hoy debe un montón de plata, no lo sabe, pero lo debe. Pero lo debe, sí. Porque la deuda del Estado de última es la deuda, la terminan pagando los vecinos con sus impuestos, o sea, lo debe, y con inflación, que es dicen los que saben, es el impuesto más duro sobre la gente más pobre, porque aquella gente que el 90% de su gasto va en medicamentos, en salud y en ropa, esa gente es la que sufre mayor la inflación. Voy a tomar... Los pasajes en avión de la gente rica no suben tanto como Lo interrumpo, yo tomo, y ahora nos quedamos en un copón que vino a plantear en el año 2015, digo, Cambiemos o Macri, precisamente gran parte de lo que usted dice. No podía haber una diferencia tan abismal entre lo que ingresa y lo que se gasta. Se trabajó para una reducción, después apareció el Fondo Monetario Internacional, que creo que coincidirá conmigo que es el último resorte al que había que ir y se fue. Y entonces, después de 4 años, ¿qué se dice? Fue lo peor que nos pudo pasar. Eso es una mirada sesgada, bastante recortada, porque estamos hablando de por lo menos 3 décadas, no solamente la de Macri. En todo caso, tenemos que incorporar la de Macri. La pregunta es cómo se sale. ¿Quién le entra al tema si estamos gastando más de lo que obtenemos? ¿Quién le entra al tema? Claramente las decisiones que hay que tomar en la Argentina son en distinto camino a las que se vienen tomando, porque la Argentina no es que está bárbaro. ¿Cómo está la Argentina? Mucho peor. Entonces, si está mucho peor, está claro que no tenemos que dar la misma medicina, porque con la misma medicina lo que termina pasando es que la gente se empobrece. Y el único adversario que debería tener la política es la pobreza de la gente. ¿Está bien? Es a lo único que hay que vencer. Nosotros debemos, como políticos, como dirigentes, conducir a la Argentina a un lugar donde haya menos pobres, no más pobres, donde haya más gente culta, no menos gente educada, donde haya más gente sana, no menos gente sana. Nosotros tenemos que ir a ese lugar. Entonces, si vos me decís a mí, ¿a dónde hemos ido? No, al inverso. Entonces, si hemos ido al inverso, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, la política fue hacia allá y el resultado tuvo esto, y nosotros queremos este resultado, lo que tenemos que hacer es cambiar, girar y poner el auto en la dirección que corresponde. Poner el auto y hacer varios kilómetros significa tener una planificación que en este momento, por la clase dirigente que mira el piso y no el horizonte, yo no lo veo posible. Yo no lo veo posible. No hay un camino posible si no hay un acuerdo.
Y hoy está claro que la clase dirigente, hoy la clase política está más pensando en quién tiene razón, no en buscar la solución. Hoy se ponen dos políticos a hablar y discuten para ver quién tiene razón y no en ver cómo los dos se juntan para buscar la solución. ¿No ha sido parte de la política, discúlpeme Joaquín, el empobrecimiento? Porque después de 30 años... Eso es un pensamiento que da vuelta y que muchos sectores, muchas veces de los extremos, de los copones, dicen eso. Yo no quiero afirmarlo porque me parece demasiado perverso. Si a alguien se le ocurrió, es el demonio. Yo creo que hay mucha incapacidad, mucha soberbia y muy poco interés en darle soluciones de profundidad a la Argentina. Hace 10 años atrás le cuento esto, le hice una nota a Horacio Meguira, que es un abogado de STA, y le planteaba este interrogante. Si todas las cooperativas que existen, que después podemos discutir si son o no son cooperativas, estuviesen bien capacitadas esas personas, hombres y mujeres, ¿a dónde ingresan? Y me dijo, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay que mirar el aparato productivo, las potencialidades, la riqueza aquella que se construye, que no tiene que ver con el momento, tiene que ver con una planificación. De ahí que decía que es difícil imaginar un acuerdo de los copones, de las partes, si no se acuerda un proyecto. Claro, y para mí el primer punto de ese proyecto es hay que ayudar a aquellos que trabajan y a aquellos que dan trabajo. Porque lo que iguala hacia arriba en la Argentina, sin duda, es el trabajo y la educación. Lo que no podemos hacer es seguir destruyendo las fuentes de trabajo. Hay que eliminar esa vocación que hemos tenido por generar y poner arriba de aquellos que trabajan y aquellos que generan trabajo cada vez más peso. Ese círculo ha sido claramente vicioso. Y hoy se va para ese círculo, enviciándolo más. Y cada vez vamos generando más pobres, digamos. Porque digo, ¿qué podemos discutir en la Argentina? El camino, discutámoslo. Y hemos ido siempre, más o menos siempre para el mismo camino. No es que hemos cambiado, digamos. Nosotros, en el gobierno de Macri, también se aumentó el gasto, también se aumentaron en general los impuestos, digamos, y también se aumentó la diferencia entre el gasto y el ingreso, digamos, salvo el final del gobierno de Macri, que se logró revertir eso bastante. En general, sobre todo los 2 primeros años, lo que se hizo fue lo contrario, digamos. Y ahí tenés un montón de medidas. Miren, muchas veces los políticos no quieren discutir lo que es obvio. Y lo obvio es lo que te muestra la casa de cada uno de nuestros habitantes, ¿no? Señores, ¿qué pasa si todos los meses nosotros gastamos 100 pesos más de lo que nos ingresa? Y a fin de año debemos 1.200 pesos. Y a fin del otro año, si no hay intereses, que siempre hay intereses, sí, 2.400. En algún momento eso hay que pagarlo. ¿Y qué pasa? Los políticos se van. El problema queda, ¿no? El problema queda. Claro. Entonces es muy fácil barrer la basura bajo de la alfombra. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Es que lo pague el de atrás. Yo voy de fiesta, prometo a la gente cosas, le doy cosas, creo derechos, total el que lo paga es el que viene atrás. Es un país electoralista el que tenemos. Exactamente. Lo que está diciendo usted, yo lo leo así, es un país electoralista. Cada 2 años decimos algo y después... ¿Qué importa? ¿Qué importa si el que viene atrás lo paga? Hasta que el pueblo un día se empiece a dar cuenta que forma parte de... Me lo dijo alguien, voy a romper un código, usted sabrá entender. La política del ibuprofeno, ¿no? Exactamente. ¿No sería así? Claro, hasta que un día el pueblo diga, el ibuprofeno 600 ya no me va, y no hay 800, es este. Exactamente. ¿No? Es así. Te lo dijo un político que no entiende nada, así que mucho no le creas. Pero lo que digo es, claramente, dice, cuando la gente se va a cansar, claro, el cuerpo no va a resistir, no le va a hacer tanto beneficio el ibuprofeno. Entonces, la infección que ya va a haber corrido, la pobreza que va a haber corrido hasta un lugar profundo,
va a dar fiebre aunque le pongamos mucho ibuprofeno. Y Joaquín, eso me parece que está corriendo desde hace tiempo, Sí. esa infección, ¿verdad? Pero por supuesto no es un problema de este gobierno, No. ni siquiera es del anterior, es de 30 años, digamos. Vos me hiciste una pregunta, ¿qué hay que hacer? Mira, estoy seguro que lo que no hay que hacer es lo que ya hicimos en estos 30 años, porque lo que probamos en estos 30 años nos llevó a ser más pobres, menos educados, menos seguros, menos sanos. En general, el argentino medio ha visto cómo, y al mismo tiempo, claramente, vemos cómo a los políticos en general no le ha ido tan mal. Hace ya un par de años cubría la Cámara de Diputados y una sesión Marcelo Saín, cuando se discutía policía local, ¿no? Era gobernador Scioli, Sí. Dijo el futuro. Hace como 6 años. 6 años. Yo estuve ahí en esas sesiones que fueron muy interesantes. Después lo que salió nada tenía que ver con los espíritus Exactamente. Que eran realmente valiosos de mensurar. Nosotros acá en San Miguel en esa época lo tuvimos de asesor a Marcelo. A Marcelo. Entonces, él dijo algo que yo lo tomé y cada tanto cuando tengo la oportunidad de hablar con personas que pueden saber un poco, pero ofrecen mucho, que es su caso, es el futuro es el gobierno de las ciudades. Debe ser así. Y será así. Dio una argumentación que es bastante extensa, que no viene al caso, pero sí me lleva a preguntar qué es un municipio del conurbano, porque usted San Miguel lo conduce, lo conoce, y después pasamos del otro lado, que es lo que más me interesa a mí, en la parte final, que es Moreno. ¿Cómo se hace vivible un municipio del conurbano donde la dependencia tributaria cada vez más grande? Como usted dice, no se puede recaudar todo porque la presión tributaria va ahogando al sector que produce o al sector que trabaja. Bueno, no le encuentro yo la solución, la alquimia para salir de este enorme problema. Lo primero que tiene que tener claro un intendente es que lo importante no son los que lo ayudan a uno, sino a los que uno tiene que ayudar. O sea, el vecino de a pie es el sujeto al que debe dirigirse todo lo que haga el intendente. Se invierte la carga, es una inversión de carga. Exactamente. Sí. Uno está rodeado por empleados municipales, funcionarios municipales, y termina dejándose llevar por... No, esa es la cuestión importante. Uno, en realidad, todo ese aparato que es el municipio, la municipalidad tiene que estar al servicio del municipio, que es el conjunto de vecinos de a pie, lo primero. Okay. Por lo tanto, administrar bien esta plata y ponerla en dirección hacia la gente es lo más importante y lo primero. Nosotros necesitamos construir municipalidades que hagan obra y den servicio. ¿Está bien? No que sean endógenas, que se miren hacia adentro y que le den servicios a sus empleados, servicios a sus se termina fagocitando una municipalidad. Que vayan hacia adentro. Nosotros tenemos que ir hacia afuera. Nuestra obligación, ¿cuál es? Dar calidad de servicios y hacer obra pública. Esa es la obligación de un municipio. Ahí ingresa también esta figura que me dijo antes, ingresos y egresos. Yo no puedo gastar más. Pero no solamente, sería eso, ¿no? Sí, claro. No solamente, los municipios es más difícil que se gaste más, pero no solamente es gastar, sino qué se gasta y en qué. Cuando uno llega al fin de año, ¿cuánta plata de esto puso en gasto corriente? ¿Cuánta plata de esto puso en obra y servicio público? Y eso es un buen municipio. ¿Por qué? Porque el buen municipio puso la mayor cantidad de su plata en obra pública y en servicio público y la menor cantidad de plata en el gasto corriente. Entonces la gente empieza a recibir los beneficios de la administración del municipio. Y entonces se empieza a generar un círculo virtuoso donde las personas que quieren invertir, invierten, las que quieren generar trabajo, generan trabajo, aparecen todos esos microemprendedores, los emprendedores, etcétera, que empiezan a generar porque se dan cuenta que hay como un ambiente virtuoso. Y lo que antes pasaba, lo que antes era un lugar lejano, pasa a ser un lugar cercano. En los lugares donde antes no había asfalto pasa a haber asfalto, donde no había seguridad pasa a haber seguridad. Es construcción de pertenencia. Exactamente, ¿no? Claro, exactamente. Y al mismo tiempo mostrarle a la gente que esa plata que está pagando en impuestos le está volviendo en servicio o en mejora de servicio y en obra pública. Bueno, yo escuché hace ya también muchos años que dejaban de ser los municipios esos prestadores del viejo ABL. ¿Por qué? Porque la situación social se iba
desmadrando, entonces había que dar una asistencia social más que el alumbrado y el barrio de la limpieza. En eso, las dos cosas que acabas de decir, la que te dijo Marcelo y esta, van en el mismo sentido. Porque en realidad hay un devenir que va en ese sentido. Los intendentes y los municipios dejamos de ser un político oscuro a ser el primer mostrador y el político más cercano en las cosas cotidianas de la gente. La gente ya no se come eso de, no, la seguridad no es un problema mío. No, la seguridad es un problema del gobernador. Sí, pero yo te voté a vos. A mí la solución dámela vos. No, que es un problema de la policía. No. A vos te elegí. Vos cobrás sueldo como intendente, sí. Empezás a solucionarme mis problemas. De última, sé vos el que le diga al gobernador de turno, che, que haya más policía, que haya esto, que haya lo otro, etcétera, etcétera. No, que mi hospital es provincial. No me importa. A mí, dame la solución vos. Que haya gasas, que haya operaciones, que haya médicos. Para eso te voté. Para eso te voté. Y en el fondo, más allá de que jurídicamente o constitucionalmente pueda ser aceptable la razón del que dice, no, este no es mi problema, es de otro, sí. La realidad es que políticamente eso no es viable y que la gente quiere tener cerca de su casa un político que le empiece a resolver su problema. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué tiene que hacer el intendente? Empezar a resolver. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Cuando nosotros éramos chicos, el Estado era lento y todos se quejaban de que el Estado es burocrático, tarda mucho. Desde que apareció el teléfono tarda muchísimo más, porque la inmediatez que te da el teléfono, ¿no? La comunicación es mucho mayor, con lo cual el reclamo llega más rápido. Si el reclamo llega más rápido, tiene que ser más rápida la solución. Si es igual que antes, no. ¿Y quién es el Estado más cercano y que más rápido puede dar soluciones? El municipio. El municipio, sí, desde ya, claro. Entonces, lo que te decía Marcelo Zain y la reflexión que vos hiciste van en el mismo sentido. Hoy, sin duda, el mundo va hacia el gobierno de las ciudades, hacia lo local, hacia la prestación de servicios cada vez más depositada en municipios. Y para esto, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es claramente cambiar el sistema de cobro de impuestos y de coparticipación. Porque otro de los problemas que tiene la Argentina es que aquellos que son responsables de dar soluciones no son los que cobran los impuestos. Y muchas veces los que cobran los impuestos están lejos y entonces la gente no le puede reclamar la solución de los problemas. Entonces hay que hay que invertir la carga tributaria y hay que poner en base, en cabeza de aquellos que son los que tienen que dar la solución, el cobro de las tasas. Entonces puede haber esa rebeldía o ese apoyo de decir, che, este tipo me soluciona los problemas, vamos a pagar los impuestos. Bueno, esta parte que está diciendo Joaquín de la Torre me parece central. Porque esto no es solamente de la dirigencia política, es de usted que está mirando la nota. Es exigir para cierta autonomía y libertad, denme las herramientas que me pertenecen. Me las quitaron. Este país no es federal, lo quiero decir así, no es federal. Pero nos llevaría un programa mucho más largo. Le hago 3 preguntas finales, Joaquín. ¿Usted ve que la clase dirigente nueva aprendió algo de la experiencia adquirida por aquellos que tienen para entregar la misma? ¿O el ánimo es mi tiempo, córranse, que voy a hacer la prueba? Bueno, como decís vos, es nueva y hay que esperarlo, a ver cuál es su posición. Yo creo que la política en general, la clase dirigente en general, y la política en particular, tiene un problema grave que se va transmitiendo de generación en generación, que es la falta de agallas. Para hacer política hay que querer rasparse. Hay que entender que es central a la política saber que uno se va a dormir con más malas noticias que buenas y que las soluciones que puede brindar son menores a los problemas que tiene y que hacerse cargo, poner la cara y hablar con la gente es parte de su tarea. El que quiere vivir cómodo, que haga otra cosa, no es un problema moral. Ahora, el que quiere vivir cómodo y hace política sí es un problema moral, porque ese es un inmoral, porque la política nos lleva claramente a estar incómodos, a hacerse, porque toda actividad de servicio lo que hace es genera incomodidad al que lo da. Bueno, pero uno lo hace con gusto porque es su vocación. Entonces, lo que tiene que hacer uno es aprender, si va a hacer política y quiere hacer política, es aprender a estar incómodo.
La comodidad es de otra cosa. Vos querés ser cómodo, bueno, posiblemente podés tener un cargo de gerente en un banco, el viernes a las 4 de la tarde cerrás la cosa, te olvidás del banco hasta el lunes a las 10 de la mañana. Si sos intendente, si haces política, 7 días a la semana. ¿No considera que ha pasado mucho de esto, que la política se volvió una comodidad? No, yo creo que hay muchos que buscan en la política una comodidad que no tienen en la no política. Por supuesto. Por supuesto, sí. Y bueno, pero si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que se viene? Yo creo que todavía este concepto no está incorporado. Y a mí, claramente, si vos decís a mí, ¿qué ves en los más jóvenes? No veo esto. No veo entender que la política es incomodidad. Y además hay que rasparse. Hay que rasparse. O embarrarse las patas, decía un cordobés amigo. Rasparse y embarrarse las patas. Vos sabés que yo he jugado al rugby. Sí. He jugado hace mucho tiempo. Y hay puestos que de por sí solos significan taclear, estar en primera línea de golpearse y qué sé yo. Entonces, mira, vos querés jugar de tal lugar, sabés que te vas a golpear, que te vas a raspar, que tenés que hacer esto. Si no querés que te pase todo eso, bueno, elegí otro puesto, pero tenés que hacer eso. Y acá es lo mismo. Vos querés hacer política, sí. Te vas a raspar, tenés que vivir lo más sencillamente que puedas, o por lo menos igual de sencillamente que vivías antes, perder privilegios, perder sábados a la tarde y domingos con tu familia, entender que las fiestas de tus hijos son lo más recatada y posible, etcétera. Yo, digamos, no me voy a vanagloriar de esto, pero yo he estado en ceremonias, comuniones de mis hijos, confirmaciones, escaso tiempo. Claro. Y bueno, a mí me tocó verlos crecer siendo intendente, bueno, pero eso es parte de la tarea, digamos. Y por supuesto que uno tendría que ser más ordenado y acomodarlo, pero digo, uno tiene que estar dispuesto a dejar eso. ¿Le interesa a Moreno? De inserción política estoy preguntando, de trabajo territorial, a mí Moreno, de apoyar, desde hace muchos años sé que le interesa, así que no es una pregunta sacada de contexto, sino voy a utilizar lo que usted dijo en esta charla. ¿Qué es lo que tiene que hacer que no hizo hasta acá en Moreno para que su inserción tenga un resultado un poco más interesante? Claramente nosotros hemos acompañado en Moreno y sido muy respetuosos del territorio y hemos cuidado las ofertas locales con mucho ánimo, digamos, ¿no? Siendo muy prudentes. Moreno me interesa, pero sobre todo lo que me interesa Moreno es la gente de Moreno, porque yo la veo mal de hace mucho tiempo. No estoy haciendo una calificación de la actual intendenta porque no es justo en este año evaluar su gestión. Ni la realidad de Moreno es culpa de ella, que tiene un año de gestión y tiene muchos años el problema, pero claramente nosotros hace mucho tiempo veíamos como Moreno era un distrito mucho más importante que San Miguel y que el viejo General Sarmiento, y vemos como eso claramente se ha ido revirtiendo. Y mire que gobernó el peronismo. Sí, sí. ¿No? Bueno, hay que revertir la tendencia en Moreno, hay que ser inteligente, hay que mirar claramente si Moreno tiene que ser solamente un distrito o como fue General Sarmiento. Dividirlo, me dice usted. Exactamente, que fue para General Sarmiento fue muy virtuoso el proceso de división. Vos tenías por ahí el 33% del distrito estaba bien y el 66% mal, y hoy eso claramente el 70% del distrito está mucho mejor, y por ahí hay una parte que hay que levantarla, pero digo, en proporción ha sido muy virtuoso el proceso de división, y bueno, me parece que eso es una cosa que hay que evaluarla. Bueno, es Moreno y Matanza, usted recordará en el gobierno de Vidal, que yo recuerdo en el gobierno de Vidal, fue el momento donde se exploró con un poco más de intensidad nosotros trabajamos, Matanza y Moreno. Nosotros trabajamos sobre el tema, pero bueno, no se avanzó porque faltaban 4 años para terminar de hacer el estudio, claro, y resolverlo.
Ahora, como no se va a dividir, en 2021 va a jugar, va a acompañar. Sí, nosotros siempre, yo hago política, claramente. Siempre juega. Tenemos intención de seguir haciendo política. Estamos trabajando sobre una propuesta peronista, no kirchnerista, en toda la provincia de Buenos Aires. Bien. Y la verdad que con buen resultado, digamos, con buena respuesta de un montón de compañeros que por ahí acompañaron a este gobierno pensando que Alberto iba a tener más diferencias con Cristina. Claramente eso no pasó. Y bueno, nosotros entendemos que en la provincia siempre, como viene el tener un candidato de perfil peronista, que lo fue María Eugenia en el 2015, claramente es una gran ventaja. Nosotros tenemos que tener un candidato que tenga la capacidad de entrar a todos los hogares de los bonaerenses, que sea bonaerense, que entienda qué le está pasando a los bonaerenses, que no sea, como dijo el gobernador ayer en un reportaje, que está en un proceso de aprendizaje. Nosotros necesitamos un gobernador que conozca la provincia de Buenos Aires, que sea cuáles son los problemas, que entienda que las realidades son distintas, pero que las soluciones están todas al alcance de la mano. Pero fíjese, muchas Joaquín, veces nos dicen que la provincia es inviable. Yo lo que digo es, la provincia no es inviable. Lo que es inviable es manejada y gobernada en manos de porteños. Nosotros necesitamos un bonaerense que vuelva a hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires, porque nos ha ido mal. Bueno, eso alcanza a Scioli, Vidal y a Kicillof, ¿no? Y a Rucauf. Y a Rucauf, ¿no? Sí, claro. Son muchos años. Para que no haya la posibilidad de que un intendente sea gobernador. Es increíble. El último gran intendente de la provincia de Buenos Aires fue un exintendente. ¿Quién? Duhalde. El último gran gobernador de la provincia de Buenos Aires fue un exintendente. Bueno, tal vez como le fue tan bien, dicen algunos, no puede repetirse esa historia. La última y breve, si en 2009 un tal de Narváez ganó elección de medio término, luego alguien que se llama Massa ganó y frenó la reelección de Cristina. ¿La llave peronista es la que debe comprenderse para la elección de medio término del próximo año? Yo creo que cualquier idea electoral dirigida hacia el 2021 con la intención de frenar el proyecto máximo 2023 no se hace con un peronista a la cabeza, tiene pocas posibilidades de triunfar. Me dio el título en el final de la nota, máximo 2023, ese es un proyecto. Es el proyecto del gobierno. Es el proyecto del gobierno. Y la única forma de evitar eso es con un peronista a la cabeza. Bien, entonces, ¿serán dos copones el futuro inmediato o es una gran avenida del medio que más habría dejado? No, es el mismo proyecto que construimos en su momento como alternativa y que sirvió para que Cristina no fuera reelecta. Es el mismo proyecto, exactamente igual, con la capacidad de construir y sumar y sin la soberbia que tuvimos en aquel momento y que nos hizo que aquel proyecto no fuera confiable para un montón de gente. Y mire que ganaron, en 2013 ganaron y parecía sólido ese proyecto, ¿no? Sí, pero bueno, hay que aprender de los errores. Lo que no hay que hacer es correrse del lugar. ¿No va a haber pasos el año que viene? Sí, yo creo que sí. Porque escuchó esta semana, ¿no? Que dice, vamos a ver, y aparece el argumento economicista, no político, ¿no? Porque es mucha plata. No, pero hay muchas cosas que son mucha plata. Bueno, hay unos proyectos que es más fácil. Pongamos boleta única, que no haya que políticos repartiendo boletas 10 días antes, media hora antes, millones de cantidades, que no haya posibilidades que se roben, que sea como en Santa Fe. Boleta única que uno va, la agarra en el momento, la llena y ya está. ¿Está bien? No necesita ni llevarla ni nada por el estilo. Hagamos boleta única, que eso nos ahorramos un montón de plata en papel y además, como nos ahorramos plata en papel, es un proyecto que además es ambientalista. Claro. No gastamos millones de kilómetros de plata en comprar papel boleta y no obligamos a hacer boletas en cantidades incalculables. Cuando uno analiza los gastos de la política, de la elección, uno de los gastos más importantes es la boleta. Es oprobioso, se lo voy a decir así. Sí, por eso, es la boleta. Entonces, bueno, ahí está, eliminemos ese gasto. Ha cumplido muchas funciones y esta final, la carga pública, yo tomo mucho lo que dijo usted, que
son renunciamientos. Por supuesto. Es una honorabilidad ocupar un cargo, porque el invisible es el que reclama y se vuelve visible y golpea la puerta de un municipio y dice: yo me llamo tal, es mi nombre, y usted es el intendente, me tiene que resolver el problema porque yo lo voté o no lo voté. Es una cuestión de cercanía, de pertenencia. Por eso citaba aquella frase que, contextualizada en el tiempo de Saín, me parece que va teniendo más forma en una política, insisto, que responde a una planificación y no al corto plazo. ¿Qué quiere ser usted? ¿Conductor? ¿Nuevamente funcionario? ¿Qué quiere ser? ¿O no importa ya lo que se quiere ser, sino aquello que no se hizo y que el tiempo apremia y dice: es ahora? Una unidad amplia, ¿qué es? La verdad es que es una buena pregunta y bien planteado el proceso previo a la pregunta. Es como si me leyeras mi cabeza. Yo tengo un orgullo que ya me lo llevo, que es que mis vecinos me eligieron 3 veces intendente. Y que además, la 4ª vez dejé a una persona que fue parte de mi equipo, ¿no? O sea, que 4 veces la gente nos eligió en un lugar donde se puede hacer política en paz, digamos, no hay apriete. No fuimos elegidos porque íbamos en una determinada boleta, sino fuimos elegidos porque la gente nos decidió y nos eligió. Y eso es un orgullo que me lo llevo. Ahora, si yo viera que la política argentina, aunque con tropiezos, va en un camino, la verdad que yo tengo 4 nietos, me gustaría también dedicarme a eso, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no me gusta lo que veo, no me gusta hacia dónde vamos. Claramente creo que tengo una obligación, que la es tratar de seguir ayudando y sirviendo, seguramente con responsabilidades más grandes, porque claramente miro hacia los costados y no es que veo gente que, bueno, ¿y quién puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2023 al cual vos le tengas un respeto? ¿Y hay alguno? Sí, hay alguno. Puede ser Jorge Macri, puede ser Gabriel Catopodis, y la verdad que no muchos más, no veo muchos más. Y entonces, bueno, la verdad que me siento con condiciones, con haber hecho el camino y con espacio y tiempo para buscarlo. Ahora, ¿es eso lo que te desvive? No, me desvive mucho más armar algo que pueda dar la solución y que conseguir que una persona que está capacitada para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el 2023 lo sea. Si soy yo, estoy seguro que he laburado para hacerlo bien, y si es alguno de los que mencioné o cualquier otro, también, no hay problema. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos por el reportaje, gracias por venirte. Bueno, sirve este programa con Joaquín de la Torre y la próxima figura que tendrá el mismo, de algo que yo vengo sosteniendo, no sembrando en el desierto, ni mucho menos. No estoy citando a Bolívar casualmente, estoy diciendo que hay un desierto y hay que caminarlo, hay que rasparse en el desierto. Aunque puedo decir que en el conurbano es rasparse en el barro, en los cráteres, en los pozos, en la anomia, en la desidia, en las comodidades que tiene una parte de la dirigencia, en trabajar a reflejo o utilizar para vaciar la palabra comunidad o territorialidad. Ahora, esta nota, fíjese que tiene todos los pasajes posibles que me hubiese imaginado de antemano y que creo que no lo alcancé yo en las preguntas, sino lo que dice el entrevistado. Está la ambición, está la entrega, está la historia, el reconocimiento, la capacidad y sobre todo algo que es extraordinario, la política. La política no es un cargo ni un nombre, es pasión. Es saber que no va a haber tiempo destinado a la vida común de aquellos que no han decidido ser comunes, sino que no han tenido esa capacidad para verse superado desde lo individual y soñar con lo colectivo. Y Joaquín de la Torre está diciendo, Moreno siempre me interesó. Si no es Catopodis y Macri, no estoy haciendo una síntesis, estoy utilizando pasajes de la charla, ¿por qué no yo? Pero sobre todo armar. Yo creo que acá está la clave de lo que necesita el país. Es decir, un programa perdurable que por supuesto debe ser interpretado por la mejor figura que sea el artífice de una banda sonora que lo acompañe, pero un programa. Si no está el programa,
Bueno, será una política electoralista. Cada 2 años habrá un Joaquín de la Torre o habrá cualquiera que se potenciará en una carrera electoral, pero no quedará la sustancia para que perdure esto que durante la charla me ha generado mucha simpatía, que es un hombre que sabe hablar de política y que entiende todos los vericuetos de la misma, en cuanto a teoría y praxis. La Argentina necesita un plan, un programa que exceda los copones, que como dijo Joaquín de la Torre, si hace 30 años se repiten las mismas fórmulas, no hay futuro para usted ni para mí, ni para los nietos de Joaquín de la Torre, ni para mis hijos y mis nietos. No hay. Con lo cual la radiografía ya está completa. ¿Qué hacemos? ¿Ibuprofeno o buscamos una terapia alternativa que nos saque del estado de sopor terapia y nos imaginemos todos juntos que la Argentina es mucho más vivible, que el conurbano no es tan duro como algunos creen, aunque lo es, sino que es potencialmente gobierno de las ciudades? San Miguel es un ejemplo, Moreno también. Esta propuesta de hoy va en esa dirección, que no cierra el 2020, sino que abre el 2021. Hacemos la pausa y venimos. Estamos en un espacio bien ventilado, con buena luz. Trataremos que esta nota que haremos con la diputada provincial Débora Galán arroje mayores claridades en un escenario de sombras a nivel general de la política, porque no estamos muy habituados a vivir de coaliciones y loteos de poder, y tampoco una parte de la sociedad está muy habituada a comprender cuáles son los fenómenos políticos, sociales, culturales que vienen a establecer nuevos mojones para que la historia, cuando la cuenten de aquí a muchos años, se hable de la reivindicación, del rol y del protagonismo que va obteniendo y que le va sacando la mujer al hombre en términos de política y de poder. Bueno, un balance del año en 3 palabras, ¿te animás a decirlo? Que no sea ni bueno, ni malo, ni irregular. Algo que pueda contener el año político, no solamente tuyo, sino lo que pudiste ver, porque has trabajado incansablemente, con mucha presencia en redes sociales, siempre en clave de género y perspectiva del mismo, en 3 palabras. ¿Cuáles? Bueno, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Rubén. Trabajo intenso y comprometido. Bien. En ese trabajo y la intensidad del mismo,
pandemia, vacuna que no aparece, con problemas de comunicación importantes, de incertidumbre que tiene la población, vos que haces hasta operativos oftalmológicos, es decir, estás mirando, por eso utilizo lo oftalmológico. ¿Qué viste y qué estás viendo? Bueno, con respecto al tema de la vacuna, es algo que los medios instalaron como necesidad urgente, Sí. Pero que el gobierno provincial y nacional ha demostrado que sin vacuna pudo frenar la avanzada de los contagios del coronavirus. Tenemos un sistema de salud que nos habían dejado devastado y se pudo levantar en los primeros meses de la pandemia, con lo cual no llegamos a explotar ese sistema de salud que era el temor. Bueno, sí es prioritario ahora conseguir, como dijo Alberto el otro día en ese acto, que van a estar realizando las compras, pero a veces las necesidades son impuestas desde el exterior y también nos generan ciertas ansiedades o necesidades ficticias que bueno, después es muy difícil sacar de ese imaginario de la población, pero no significa que el gobierno no esté pensando en alternativas además de la vacuna, porque... Claro, esto, mirá, barbijo, y sigo escuchando a epidemiólogos decir que es el principal instrumento, elemento de protección. Después lo de las vacunas lo dije en alguna parte del programa, Quórum, que hay una carrera comercial bestial, que tal vez el presidente se apuró diciendo hay vacunas que es la rusa, entonces empezaron los medios hegemónicos, si querés vos hablar, ¿por qué no Pfizer? Ahora después Pfizer dice que tenemos este problema y Putin dice no es para 60 años. Yo creo que a veces el presidente, por ser la figura central en un país presidencialista, debería pararse desde ese lugar mucho más sólido, si no queda relegado, y eso es peligroso porque es la figura del presidente. Y no te estoy hablando solamente de la vacuna. Vamos al Acto de la Plata que estuviste. La sensación que me quedó a mí, por supuesto que es un gobierno de coalición loteado, pero que la figura central era Cristina antes y sigue siendo Cristina. A mí no me genera ninguna preocupación eso. El tema es cómo se construye política desde esas ubicaciones, personalidades y protagonismo que tienen unos y otros, siendo que el presidente es Alberto Fernández, no Cristina Fernández, es vicepresidenta. ¿Qué sensación tuviste vos mirando de abajo el palco en el Estadio Único? No, yo justamente vi esto, ¿no? De la apuesta nuevamente, el repactar, el reconveniar, esa coalición. Y se hizo más fuerte. Sí, ¿no? Porque claro, vos ves en la figura de Sergio estaba a la derecha de Alberto y no es un detalle menor. Simbólicamente es un detalle importante, lo voy a decir así. Y Máximo en un extremo, como digamos, bueno, Sergio y Máximo no se llevan tantos años, pero en ellos la figura de los dirigentes jóvenes, sin su alianza dentro de diputados, hubiese sido un año muy difícil. Claro. Pero ahí también tenés otra coalición. En esta coalición grande que tenemos de alianzas de distintas fuerzas políticas y dirigentas, yo creo que ahí se llevaron mucho protagonismo. Máximo tiene también una oratoria interesante, sí, un discurso sólido. Sergio siempre tiene un decir muy elocuente y muy acertado de los datos. A él le gustan mucho las cifras, los datos, y fue el que nos informó de un montón en los distintos discursos que escuchamos ese día, fue el que nos informó un montón. A él le gusta informar y creo que eso es uno de los fuertes de él, sí, estudiar los datos en base a los territorios, no solo a las estadísticas. Es un dirigente que escucha mucho a sus referentes, escucha mucho medios, no solamente hegemónicos. Y no sé si el protagonismo se lo llevó Cristina. Sí, bueno, siempre está la mística
de esos sectores que la siguen un montón. Claro. Pero dentro del discurso de ella y de Alberto estaba esto de que, bueno, sin estar unidos, nos pasó lo que nos pasó en las elecciones anteriores. ¿Cómo ves esta discusión, que para mí no es debate, es discusión del funcionamiento de los extremos? Vos como dirigente, como militante, como diputada provincial, que no trabajaste mucho presencialmente en la Cámara por la pandemia, pero seguramente cuando aparezca la vacuna, verás que la construcción de la política tiene una palabra que se llama consenso. Sin embargo, lo que veo es que cada vez las grietas o los extremos capitalizan más si se funciona así, ¿no? Bueno, alguien tiene 40, el otro 45. Ahora, no aparece el plan de la política. Esto es para mí propuesta electoral. Yo coincido con vos, tomando lo del Estadio Único y escuchando los discursos, que claramente se establece quién es cada uno dentro de eso. Si querés, hay un mérito ahí. Cristina es como es, Alberto Fernández diciendo yo escuché lo que me dijiste, decía, asumiendo eso. Massa es un hombre de la provincia de Buenos Aires, que ha bajado su apetencia sin que eso signifique que no tenga ambición. Es decir, se ubicó en un plano de presidente de la Cámara de Diputados, y Máximo Kirchner de la Cámpora, que está jugando en la provincia de Buenos Aires claramente mirando el 2023. Es decir, más o menos los que entienden de la política, aquellos que nos interesa seguir qué hace cada uno fuera de las redes, este es el plano. Ahora, los extremos, y recuerdo del Frente Renovador, era eso. Era, no funcionan los polos. ¿Cuánto hay de esa materia hoy que tal vez no tenga una aparición muy visible en los discursos, pero que es la esencia de ustedes? No, está presente. La avenida en medio, ¿no? Sí, sí, muy. Se reconoce el trabajo territorial y la instalación de la figura del Frente Renovador y más que nada de Sergio Massa en la provincia. En la primera sección es un montón. Eso sí, lo notas claramente, ¿no? Lo noto y además también esos sectores lo reconocen. Ok. Mirando ya en algunas reuniones que me ha tocado ahora que se empieza un poco a abrir el tema de las reuniones presenciales, el reconocer que en la última elección hay secciones donde sin el Frente Renovador no se hubiese llegado. Y eso también es importante dentro de la próxima y claro, dentro de seguir apostando a esta coalición. El que esos sectores que eran más reacios al Frente Renovador y a la figura de Sergio, que hoy reconozcan, primero que es un pilar fundamental en digamos, el poder de gobierno que se tuvo a través de las leyes que pudieron sacar en la Cámara de Diputados. Y después con respecto a seguir manteniendo el convencimiento en la gente de que se votó un proyecto y que ese proyecto, a pesar de la pandemia, pudo cumplir muchas metas. Obviamente que hay metas que no, porque sí, no se han podido y están dentro, como se dijo también en La Plata. Hay que seguir trabajando para cumplir esos objetivos, sí, y mucho, y va a costar, pero creo que es importante la figura del Frente Renovador dentro del trabajo que se hizo durante el año, en las elecciones, en las últimas elecciones, y en la que viene también va a ser clave. Qué bueno poder charlar, hemos charlado en tantas oportunidades como concejal, a veces antes de ser concejal como militante y dirigente del feminismo en Moreno. Y hoy como diputada provincial escucharte que sí, la disputa es 2021 y será 2023. Que claramente, para quien está mirando esta nota, no es lo mismo Massa que Máximo Kirchner. No es lo mismo. Es decir, ¿cómo se podrá coincidir? Bueno, la política o la dirigencia política va trabajando esto. Después están los problemas. Y los problemas es cómo se va a salir de una crisis económica que no desapareció, sino que el año que viene vamos a ver las consecuencias de este 2020 y que hay una elección de medio término encima. ¿Tiene que haber primarias o no? Yo no te pregunto por la medida economicista, porque si voy más atrás, el Frente de Todos decía, no, por favor, eso sería atentar contra la democracia y la participación del pueblo. Y ahora, en 2021, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
difícil la respuesta. Sí, yo soy, la verdad que pienso que hubo elecciones donde las primarias hizo mucho daño a las fuerzas políticas más, si se quiere, las hegemónicas, ¿no? Porque atomizó bastante y además que es un esfuerzo muy grande, más allá del económico. Como vos dijiste, yo soy militante y vengo de muy abajo, entonces el esfuerzo que las compañeras y los compañeros hacemos para un solo día, o sea, vos estás meses trabajando para ese solo domingo y ese domingo, la verdad que el trabajo que se hace es tan desgastante y a la gente la desgastamos. Yo quizás me llevo enemigos con esta respuesta, pero la verdad que las primarias tienen un montón de aristas que hay que repensar. Así que me parece que no sería, y el año que viene no sería un año que esté bueno hacer las primarias, porque la gente además se cansa. Bien, yo coincido, boleta única, porque tiene que venir de la mano. Hace tantos años que venimos escuchando cuando finalmente alcanzamos un nivel de madurez para evitar el manoseo de la boleta, la sábana y demás, bueno, listo, no hay primarias, pero boleta única. Ese sería un salto. Es decir, la crisis expone a la dirigencia a ver si realmente esto que se está diciendo hoy es un acto especulativo o en serio, o va en serio. Bueno, ahí está, porque lo dijo el entrevistado anterior de este programa, bueno, boleta única. Y también es un ahorro económico, pero también es una demostración de que se pueden cortar ciertos vicios que la política electoral tiene. ¿Vos coincidís con eso? Sí, puede ser. También hay que acostumbrar a educar a la sociedad. Sí. Hay experiencias en otras provincias donde da resultados, pero para todo hay que educar a la población, porque también hemos tenido, por ejemplo, el corte de boleta como para también hacer una alternativa al meter la boleta completa, pero la gente no se acostumbra. No está mirando como los que militamos, los que estamos en política, no está mirando, por ejemplo, hace unos días había que revisar si estabas en el padrón o no. Y en general la gente no está pendiente de eso. Es la militancia, son las fuerzas políticas, las agrupaciones que estamos insistiendo, fíjate si estás en el padrón, fíjate que ahora podés cortar boletas, fíjate que tiene que decir la fecha si no es válida. Hay que educar sí, hoy tenemos la tecnología, un celular que es esto, que sirve para todo. Parece que la vida está en un celular. Creo que es un instrumento para esto. Pero no todos ni todas tienen... No, eso está claro, ¿no? Pero digo, de acá a octubre, si es que no hay pasos, sí hay tiempo. Porque de las pasos no estuvieron 10 años discutiéndose. No. Néstor Kirchner dijo, basta, y hay paso. Y bueno, y se acostumbró la población. Por eso te digo que hay que ver cómo en la discusión que se va a dar el próximo año aparecen las dimensiones de cuánto podemos transparentar la política electoral. Háblame de la perspectiva de género, háblame de la mujer en la política, de la relación que has tenido, que pudiste construir con Mariel Fernández, que es la primera mujer gobernando Moreno. Bueno, todavía seguimos trabajando esa perspectiva de género. Hace algunos años para acá, desde el Ni Una Menos, se empezó a plantear distintos ejes de trabajo dentro de la política que tienen que ver con la perspectiva de género. Digo el Ni Una Menos porque marcó un hito muy importante. Las compañeras, las mujeres y las disidencias vienen trabajando hace décadas. Sí. El cupo, bueno, la paridad viene también después del Ni Una Menos. Pero la perspectiva de género se trabaja también con las mujeres, porque a veces damos por sentado que si sos mujer tenés perspectiva de género y no siempre ocurre. Entonces nos damos el trabajo con las mujeres, con las compañeras, con las disidencias para adentro, y también nos damos el trabajo para afuera y con el trabajo con los compañeros varones, generar compañeros aliados que entiendan
de qué se trata la perspectiva de género, que no es para tirarlos por la ventana, que no es que porque en oportunidades tengamos más protagonismo, seamos las que nos vamos a quedar con todo el poder. La perspectiva de género también trae esto de disputar poder. Sí, claro. De que se deje de concentrar en esas mesas chicas, de que nos hagan participar, pero no es desplazarlos ni es, como se dice en la jerga, tirarlos por la ventana. Todo lo contrario, es juntos y juntas. Y con Mariel, bueno, tenemos nuestras charlas. Hemos empezado a principios de año a generar una relación, porque no nos conocíamos demasiado, sino que nos habíamos conocido en campaña. Entonces, venimos de fuerzas políticas distintas, con miradas distintas, pero sí coincidimos en un montón de cosas y en esto coincidimos totalmente. ¿La coincidencia que es el tiempo de la mujer? Sí. Es una coincidencia no menor, porque es convocante para todas aquellas que entiendan que es juntos, pero ya no tenemos que pedir permiso a ver si nos dan un lugar. Yo lo entiendo así esto, que es una pelea por el poder real incluso en ese plano. Sí, sí, totalmente. Que coincidimos en que una parte de la dirigencia política, donde se concentran varones, piensan que esto de que es la hora o el tiempo de las mujeres atenta contra lo que te estaba diciendo hace un rato, claro. contra los varones, contra el poder, o las candidaturas o los espacios dentro de los distintos órganos de poder, y nada más alejado. Lo que queremos es participar también de un montón de espacios, pero algunas personas no lo entienden así. Mujeres también hay que no lo entienden así porque todavía no pueden despegar de esto que vos decís, pedir permiso, que no significa dejar de ser orgánicas, porque como estoy dentro de una agrupación peronista, dentro de un espacio donde la mayor cantidad de dirigentes son peronistas, sigo digamos, pensando que esa organicidad nos trae mejor organización y un montón de cuestiones, pero no pedir permiso a veces no es dejar de ser orgánicas. Y esto es lo que a veces los varones no lo pueden ver. ¿Y te ha pasado, sobre todo este año, de sentir que no es el pedido de permiso, hoy tenés una función? Como Mariel Fernández tiene una función diferente a cuando era concejal, es decir, las funciones van determinando posibilidades. Y hay quienes toman esas posibilidades y hacen planteos y acciones que son disruptivas. Eso impacta en lo que es el status quo de la política, visualmente y tradicionalmente, en donde el hombre es el centro, en donde te parece bien que haga esto o no. A lo largo del año, ¿en este año ha sucedido? Sí, suele pasar. Suele pasar. Sí. Ajá. Y eso también lo hablamos con compañeras, con Mariel, con otras compañeras también. Nos damos charlas de ver estrategias para que los compañeros entiendan que no queremos romper espacios, que no queremos desplazarlos, ni ser mejores, más visibles, pero sí disputar espacios y poder, que no es nada malo. Digo, quien está en política, quien milita, quien se candidatea, es porque tiene ambiciones, no siempre desmedidas, ambiciones de llegar a ocupar un lugar, funciones, para después implementar lo que militamos. Digo, esto que vos decís, bueno, militar, pensar y hablar en clave de perspectiva de género, de justicia social, de soberanías. Nosotras con las compañeras todo este año hicimos la Escuela de Formación Política Popular y Feminista María Eva Duarte,
La empezamos presencial el año pasado y este año virtual. Y una de las charlas era las soberanías. No solamente la soberanía nacional y la soberanía económica, la soberanía de las mujeres, de nuestros cuerpos, de nuestros pensamientos, y las distintas soberanías que fueron surgiendo en los últimos años. Y una de las soberanías que surgió era la de la tecnología, lo virtual, lo de la comunicación, cómo empezamos a comunicar, y nosotras tratamos de empezar a comunicar esto que estamos hablando, que no es tirar a nadie por la ventana, ni dejar a nadie afuera, sino que estemos nosotras adentro. Que a nosotras no se nos tire por la ventana o que nos señalen, porque es la mujer de fulano, o porque seguro estuvo con Mengano, o porque, bueno, la metieron porque, bueno, no había nadie. Seguramente has escuchado en algunos, de algunas personas decir, bueno, ¿qué mujer tenés para poner en la lista? ¿En la de consejeros escolares, en la de concejales? Si no tenés mujeres, ¿cómo que no tenemos mujeres? Mirá el gobierno de Mariel, la mayor cantidad de mujeres, de personas en el gabinete es de mujeres. Estamos llegando a la paridad en los consejos deliberantes, en las cámaras, falta un montón igual, pero en el gobierno de Festa también había muchas mujeres. Había, pero no tantas. Sí, no, pero digo, pero había. En proceso de mayor número de mujeres dirigentes, sí, venimos es que Moreno sobresale, marcándolo desde el año 2015. Yo recuerdo los discursos que decían, es el municipio con mayor cantidad de mujeres ejerciendo la función pública en cargos estratégicos, 2015, que en el gobierno de Mariel se acentúa. Incluso lo planteo porque son continuidades, eso no quiere decir que sea lo mismo. Porque Débora Galán no es lo mismo que Mariel Fernández, o que Sandra Cruz, o que, no sé, Cristina Fernández de Kirchner. Son mujeres con sus diferencias y con sus capacidades, pueden coincidir en un punto, y tal vez ahí está el gran desafío, como dos preguntas finales. Es que la construcción de consenso primero tiene que admitir que hay diferencias. Si no es una conducción hegemónica que quien dice es así, vamos allá, no es muy diferente a lo anterior. Lo dijo Anaí Sancheta en una nota que le pude hacer este año, romantizar el papel de la mujer es reproducir la práctica machista. Es una gran definición, porque el poder es eso en parte. ¿Cómo se le da una mirada feminista, no romántica, al poder? Como pregunta. ¿Qué me respondes? Los dirigentes se tienen que acostumbrar a hablar con las mujeres en los mismos términos que hablan con los varones. A mí me ha pasado que yo he presenciado charlas entre varones cuando era militante de base, raza, y siendo concejal o siendo diputada, esas mismas charlas con a veces mismas personas no se dan conmigo. No sé si se animan quizás claramente no tengo la misma experiencia que compañeros que hace 20, 30 o 40 años que están en política, pero tenemos criterio propio, tenemos razonamientos a veces con otras miradas de un mismo hecho político. Quizás lo que vos me preguntaste a mí sobre lo que pasó en el Acto de La Plata, otra persona te conteste distinto. Pero claro. Y porque ahí está lo que vos planteás, en la diversidad es que se crece y se construye una mejor política. Y nosotras entendemos que es desde lo colectivo y desde la mirada con perspectiva de género. Pero bueno, nos tienen también que dar esa oportunidad. Nosotras obviamente que también creemos en esa premisa de que los espacios se ganan, pero a nosotras nos exigen mucho más. Estamos todo el tiempo siendo juzgadas, nos miden todo el tiempo. Tenemos que ser universitarias, tenemos que ser las mejores oradoras, las que más presentamos proyectos, las que más estamos en el territorio, pero después, a la hora de decidir, si tenés un lugar para ocupar, tenés una mujer y un varón, tiene más probabilidades el varón, porque la clave en la política entre varones son esas alianzas que no se dan a conocer.
El varón dentro de la política tiene otras prácticas que las mujeres quizás somos, no las tenemos, ni las pensamos. Nosotras tratamos de generar alianzas para llegar, para que otra compañera, si se quedó sin un lugar, sin trabajos, en lo que sea, bueno, estamos tratando de, que la otra llegue. Mientras tanto, a nosotras nos están obstaculizando esos lugares que por ahí pudimos llegar. La última pregunta, 2021, en una palabra, ¿qué anhelas? Bueno, 2 palabras, para ser amplio, para no imponerte una palabra. Mucho trabajo. Eso es lo que espero. Porque el trabajo es el motor de cualquier población. El trabajo te soluciona un montón de problemáticas. Así que la verdad, ojalá que tengamos mucho trabajo. Simplificando, ¿no? Después tenés un montón de ahí salen un montón de cosas, pero es lo que espero. Gracias. Es la primera nota de los años que conozco a Débora Galán que es política, claramente política. Y si la primera parte del programa era con Joaquín de la Torre y la segunda con Débora Galán, bueno, voy a tomar, así como lo hice con Joaquín de la Torre, algunas palabras que para mí son conceptos de Débora Galán. Usted recordará, quien tiene algunos años más, que antes se hablaba de la mujer de... Es decir, Hilda Chiche de Duhalde. Graciela Camaño, yo no escuché que se dijese la mujer de Barrio Nuevo. Cristina Fernández de Kirchner, tampoco la mujer de Néstor, porque cuando Cristina tuvo la posibilidad y la tomó, hizo que Néstor fuera reduciéndose o equiparándose. Y entonces las lecturas era, Néstor es más componedor, Cristina va al fondo, al núcleo. Pero si no hubiese fallecido, me dijo hace poco un dirigente, Néstor Kirchner, probablemente en lugar de la reelección en 2011 de Cristina hubiese sido Néstor. Juego con las palabras porque hay un proyecto que se llama Máximo Kirchner 2023. Nos podemos quedar ahí un rato analizándolo, las posibilidades, cómo se va tejiendo, cosiendo esta alianza que fue demostrativa en La Plata, que tiene sus condimentos y sus diversidades, que efectivamente, como lo dice Débora Galán y como lo dijo Joaquín de la Torre, hay ambiciones. La política es eso. Ahora, ¿la ambición para qué? Es la pregunta. Si la ambición es para fortalecimiento individual o de un grupo, de una orga, eso no es política. Eso es aprovechamiento de la política. Eso es aprovecharse de la necesidad, la esperanza que tiene una parte de la población de escuchar algo diferente porque está cansado o cansada de ver cómo la fórmula se repite y los resultados son iguales. Ahora, dicho esto, está muy bien que aparezca en esta mesa y en cualquiera la discusión de que las mujeres están peleando poder. Y si del otro lado, y lo he dicho también en este programa, en este ciclo, genera algún tipo de preocupación, bueno, que se la aguanten. Y el aguantarse no significa someterse. No es eso, ¿eh? Es cómo pueden demostrar que se va a mejorar la política. Porque las mujeres no están pidiendo permiso, están haciendo. Y la autonomía, que es una palabra muy sentida para mí, porque hace a la libertad, en estos tiempos de crisis, que aparezcan medidas, decisiones y acciones que sean disruptivas, que van no para impactar sobre una nave del patriarcado que sigue siendo sólida, está bien. ¿O no se cansa usted a lo largo de su vida, incluso en términos individuales, de escuchar siempre lo mismo que dice aquel que habla de igual manera? Es aburrido. Ahora, en la política, con una figura que la sitúa a Cristina Fernández de Kirchner, porque es el cuadro que genera mucha pasión y mucha resistencia. Ahora, nadie dice que Cristina Fernández de Kirchner no es una mujer de la política, convencida de lo que está haciendo la política. Esto que estamos viviendo aquí y lo que está manifestándose en la nota nos lleva a pensar que el 2021 es un año posible
importante, valioso de ser vivido y ser tenido en cuenta. Vamos a la pausa y regresamos. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Piensen, registren y lo guardan ahí en una mesita de luz, en el cajoncito de la mesita de luz. Tiene que ver con la edad que tengo, ¿no? Por supuesto. La iniciativa y la propuesta de guardarlo o en el celular. Vamos a adaptarnos a este tiempo. Moreno es viable si se entiende la función de un municipio. Moreno, San Miguel, General Rodríguez, Merlo. Será más viable si la coparticipación acompaña lo que ha sido el crecimiento demográfico de un municipio como el nuestro, que está a varios puntos de distancia de Merlo o de Morón. Necesita mucho más. Requiere de una mirada que no sea contemplativa o de ayuda. Estoy diciendo una lectura desde aquí, desde Moreno, para que arriba comprendan que no es la asistencia directa, sino la obligación que la propia gestión de la política en los últimos años no le ha dado a Moreno. No pido exclusividad, solo refiriéndome que habrá un presupuesto con un 35% de aumento en las tasas, pero que no va a alcanzar por la propia demanda que va generando la población, que golpea una puerta, que es la municipal. Esa puerta municipal es la que hacía referencia a Joaquín de la Torre al decir, recordando que será el gobierno de las ciudades, la mejor política, los mejores cuadros, los mejores técnicos, hombres y mujeres, capaces de asumir la responsabilidad y no sacarse encima el problema. No decir, esto es competencia de provincia o de nación, yo hago lo que puedo. Es retirarse de la comodidad. Es no construir únicamente el relato que todos lo hacen, sino ver puntualmente
que ya no es la vida de aquel que aspira a ejercer el poder, de tiempos asignados no solamente por vínculos familiares, sino por deseos individuales. Es Joaquín de la Torre que menciona algo que con Vidal se analizó y que va a llegar el momento, que es dividir Matanza y Moreno. Así como San Miguel proviene de un territorio más vasto, y hoy Joaquín de la Torre puede hablar de las bondades de San Miguel, y señalar que le interesa a Moreno, que siempre ha tenido una participación activa respetuosa, pero que a Moreno lo mira y dice Joaquín de la Torre, me interesa porque veo que la gente está mal. Yo diría, el pueblo está mal. No está mucho mejor San Miguel, pero tiene que mostrar. Y este hombre, que fue ministro de gobierno de Vidal, mira hacia la derecha y la izquierda y con mucho pragmatismo puede decir, es Catopodis, Gabriel, o es Jorge, Macri, pero también yo. Si no hay muchos. Y le habla a los jóvenes de forma directa, quieren ser lo que dicen estar preparados, se tienen que raspar un poco. Tienen que laburar más. Es toda una construcción del discurso de Joaquín de la Torre muy propia de un hombre que hizo de la política una pasión sin que esto sea idealizar a nadie, solamente ver eso para establecer las distancias que tienen aquellos dirigentes con vigencia de los que hoy asoman como reemplazantes de ellos. Débora Galán, diputada provincial, aclara algo, una vez más, que no solamente es el tiempo de las mujeres por una cuestión romántica. Están peleando poder y están construyendo poder. Van hacia un punto de una negociación que vieron años atrás en donde eran figuras pasivas que escuchaban, te toca a vos. Ahora son ellas quienes están diciendo, estoy en esa mesa y por ahí yo también tengo una lapicera. Yo también ahora tengo mi firma. Yo ahora también soy una marca dentro de lo que es el ejercicio de la política, donde Moreno está gobernado por una mujer que concluye un primer año de gestión diciendo, mi vínculo es con las mujeres. Y lo vimos en la presencia de Alberto Fernández en la chicharra. Me quedo ahí solamente en esto porque sería imprudente no señalarlo. Para Mariel Fernández, para Emanuel Fernández, para Esteban Castro, lo simbólico, lo importante y lo extraordinario, porque queda en la historia, es que el presidente de la Nación fue hacia Cuartel Quinto, donde el sueño comenzó. El sueño del movimiento Evita o de ese grupo tiene a la chicharra como el canto, la melodía de creer que se puede construir un poder municipal vinculado con el territorio y las comunidades. Y el presidente de la Nación fue ahí a hablar de las trabajadoras y los trabajadores comunitarios que han sido esenciales en la pandemia, a la chicharra, junto a la intendenta municipal y adelante de ellos el gringo Castro. Fuerte. Ese empoderamiento puro de la gestión local, que está construyendo poder. Y lo menciono no al pasar porque Débora Galán dice, yo estoy hablando con Mariel Fernández, si coincidimos en algo, que es el tiempo de las mujeres peleando y discutiendo poder. ¿Qué vinculan las dos notas largas que tuvimos hoy previo a la Navidad? Al brindis, como dije, si hay algo para brindar, es que las conexiones generacionales van a existir aun cuando algunos no quieran. No digo que Joaquín de la Torre está hablando con Débora Galán, no se equivoquen. Sí puedo decir que el Frente Renovador contuvo a Joaquín de la Torre y a Débora Galán en su momento. Que Joaquín de la Torre puede decir, quisiera jugar con mis nietos, pero cuando miro al costado,
para atrás lo que viene y dice, ¿por qué yo no? Si los otros no se quieren raspar demasiado, creen que esto es fácil. Preserve esta figura porque la vengo escuchando hace más de 10 años, un poco más. Que Moreno, para que sea viable, se tiene que dividir, y para que Matanza sea viable se tiene que dividir. Si no hay ninguna posibilidad de que vivamos mejor. Dicen aquellos que han perfeccionado el ejercicio de la acción política para decirnos hoy qué es lo que ya no se tiene que hacer. Registre que si el año que viene no hay primaria, tampoco tiene que haber una proliferación de listas, y ya se está negociando, ¿por qué no lista única? Boleta única. Entonces nos ahorramos un montón de plata, pero además cortamos un circuito de voto cadena. No sé si algunos sabrán qué estoy diciendo, pero comprenda que es la manipulación de aquello que la democracia ha potenciado en nombre de la misma. Espero que esto que hicimos en el día de hoy, que es escuchar a un hombre con experiencia y a una mujer que también la tiene y que va creciendo, no provoque ninguna síntesis, que no es el interés, sino que potencie las riquezas de los discursos, porque como dos copones existen, y en los dos copones hay de todo. Hay mucho de maquillaje, algunos colores que se pueden cruzar, y en la pátina generar la síntesis adecuada para decir, miren, somos muy diferentes, pero en el fondo hasta acá iguales, porque desde hace 30 años se repiten las fórmulas y no hay muchas salidas. Y algunos siguen vendiendo espejos de colores, sea hombre o mujer. En eso no hay demasiada distinción. Gracias por estar de ese lado. Nos queda solamente un programa de este ciclo que hemos hecho junto a la estructura de Canal 6 y la recepción de Moreno Visión. Esto ha sido Quórum en contacto directo, sin tapabocas. De nuevo digo, por cuarta vez, si tiene algo para brindar, levante la copa. No se olvide que algunos no tienen nada. Chao, hasta la semana que viene.